UPAM Medios, en conexión contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es nuevamente un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en Miradas Diversas. Recuerden que este programa es de mucha reflexión para que ustedes puedan optar por la perspectiva de género en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper controversial y que la verdad es que despierta muchísimo sentimiento. Vamos a hablar acerca de lo que es más allá de la edad, salud mental en la vejez. Y no nada más eso, vamos a hablar acerca de temas que tienen que ver con el paso de la vida y cómo tratar con mucha dignidad y respeto a esta población. Para esto nos va a acompañar un experto que ha tratado con ellos y con toda esta población desde hace muchos años y que tiene toda la experiencia del mundo para entregarnos. Vamos a verlo. Cada 28 de agosto se conmemora en México el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Es una fecha que busca el reconocer, el darle la importancia a las personas mayores en nuestra sociedad y así como promover también el respeto a sus derechos, a su dignidad y a su bienestar integral. El día de hoy, en este contexto, queremos reflexionar sobre el tema que es fundamental, que es acerca de la salud mental en la vejez. Y para poder profundizar en este tema, tenemos como invitado a Gregorio García Álvarez, quien es maestro en psicoterapia Gestalt, quien ha desarrollado investigación en el Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana y actualmente se desempeña como psicólogo en la Quinta de las Rosas. Del DIF estatal. Gregorio, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos que estés aquí compartiendo este tema que digo es tan importante y que muchas veces no le tomamos tanta importancia porque pues es parte de la vida y como sea estamos acostumbrados a ver este tipo de personas y ya, no sabemos o no indagamos en qué pasa con ellos o cómo mantenerlos de una manera lúcida y con dignidad sobre todo, ¿verdad? Bienvenido, Gregorio. Así es, muchas gracias, Mafer, por la invitación al programa y pues vamos a platicar sobre esto. Está súper interesante, Gregorio, esta plática. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Y para esto quisiera que por favor me cuentes desde tu experiencia. Ay, perdón, ya lo estoy tuteando. Sí, está bien. Gracias. Desde tu experiencia como psicoterapeuta especializado en personas mayores, ¿cómo describirías la manera en que se vive esta etapa de la vida en la actualidad? Bueno, pues obviamente hay que tomar en cuenta el contexto cultural, hay que tomar en cuenta la experiencia de la vida de las personas, porque precisamente tiene que ver eso, ¿no? Por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, y va a depender de eso es cómo se vive esta etapa de la vida. Aunque hay algunas cosas que son, digamos, que se comparten, que son tanto para todos los niveles, como en este caso sería el que ellos enfrentan cierta preocupación. Todos pasamos por eso y todos vamos a pasar por eso, independientemente del nivel y de las condiciones. Me refiero a ciertas preocupaciones que llegamos a tener por la cuestión de la edad, por la cuestión de ir avanzando en edad. Uno piensa en eso. Claro, yo creo que bueno, no sé, a lo mejor en alguna otra vida sí llegué a una edad adulta mayor, ¿no? Pero en este momento yo digo que ellos han de pensar, ya se me está acabando, ¿no? No sé, algo así que son parte de sus preocupaciones o a lo mejor el hecho de que ya no tengo nada que hacer, qué es lo que pasa después o algo así, o qué sigo haciendo aquí, no sé, miles de cosas. Sí, y yo creo regularmente y naturalmente uno llega a pensar más en los años que uno ha vivido, en la experiencia, que en el futuro. Y bueno, la sugerencia para la salud mental es concentrarse en lo que nos falta por vivir. Claro. Y cómo los voy a vivir, más que lo que ya viví, que regularmente pues, lo llega uno a ver de una manera no tan positiva, ¿verdad? Sí, así es. Gregorio, ¿cuáles son los principales retos emocionales y psicológicos que enfrentan las personas de la tercera edad? Yo creo que esto obviamente es a raíz de su experiencia, a raíz de lo que han vivido, y uno de los retos más importantes que tiene un adulto mayor es cómo va a vivir su vida con alguien o solo. Y pues ya no le quiero llamar abandono, porque sí hay abandono o autoabandono.
¿sí? Entonces eso genera obviamente un caudal de emociones en la persona, en que se siente solo, porque muchos de sus amigos, sus amigas, sus compañeros van pues bajando a descansar Sí, sí, sí. y ellos se van quedando solos. Entonces la soledad es uno de los desafíos que enfrenta el adulto mayor. La soledad, y bueno, puedo referirme a otros más, como por ejemplo el abandono, el maltrato. Ay, El maltrato sí. porque pues lamentablemente y culturalmente no se acepta a la persona, generalmente no se acepta a la persona que va avanzando en edad, porque se está viendo ya como alguien que no tiene ninguna función. Y entonces no es a veces es maltrato físico, pero también es maltrato psicológico. Y no se siente muy bien. De por sí ya no se está sintiendo Claro. bien, porque pues está avanzando en edad, y ahora si recibe a lo mejor la familia no tiene la intención de lastimarlo, pero se siente lastimado, ¿sí? Claro. Porque no le hacen caso, porque ya no participan en muchas actividades. Ay, es bastante difícil Ujú. lo que comenta Gregorio, porque fíjese que, bueno, yo también a lo largo de la vida me he topado con familiares que he visto que llegan a la tercera edad, y bueno, sí he visto o me ha tocado vivir junto con ellos el hecho de que se sienten abandonados, ya no tienen un propósito en la vida, ellos sienten que ya se les va el avión y que ya se va en el avión él también o ella también, ¿no? Y pues regularmente la familia los delega un poco porque dicen, no, pues es que ya no puede aportar como energía, vitalidad o algo así. Es muy rara la persona adulta mayor que sigue activa y que sigue haciendo sus cosas. Y bueno, yo tengo a mi papá que ya es un adulto mayor, y yo lo llevo a actividades a Garnica, que pinte, y mi mamá cuando vivía también, ella iba a actividades en Garnica, y eso les da muchísima vitalidad, ¿no? Lo he visto. También he visto ahí en la Quinta de las Ujú. Rosas que va muchísima gente adulta mayor y que se la pasan súper bien, porque aparte Ujú. está padrísimo el Sí, lugar y sí, todo, ¿no? sí. Tiene muchas Así actividades es. que digo, claro que eso les ayuda bastante, porque bueno, anteriormente cuando yo estaba joven, que vivía en Veracruz, había un asilo que yo veía por ahí cuando pasaba en alguna de las calles, híjole, y era tan triste, porque están los señores ahí afuera, solo sentados todo el día, y aparte era un lugar como un pasillito nada más, en donde había una silla aquí y otra enfrente, y solo se veían así, ¿no? Porque pues les imposibilitaba por su físico, ¿no? Porque ya estaban muy vividos, por así decirle, y ya es más complicado con las dolencias que tienen a esas Claro. edades, que se muevan o que hagan actividades. Entonces yo pasaba y a veces me quedaba con ellos ahí platicando, y tienen tanto que aportar. De verdad son Claro. historias tan bonitas que dices, híjole, este señor me está enseñando una y dos vidas, ¿no? Y qué lástima que no se les dé la importancia muchas veces, porque como bien lo dices, hay mucho maltrato y hay mucha falta de tolerancia hacia estas personas que dicen, es que ya está de necio y es que no sé qué y no obedece y no sé qué. Entonces, estas situaciones yo creo que a ellos también les puede muchísimo, y sobre todo el abandono, ¿no? El dejarlos en un asilo y te vuelvo a ver, ¿no? Así es, Mafer. Fíjate que mencionaste una frase clave en cuanto al propósito de vida. Y es algo en lo que últimamente, en el último año, el año pasado también, he estado trabajando con ellos, precisamente en el propósito de vida. Y yo creo que eso no nada más para el adulto mayor, sino para todos nosotros, como a manera de prevención, con visión a futuro, porque todos vamos, primero Dios, vamos a llegar a ser adultos mayores. Entonces Claro. tener un propósito de vida más allá de nuestro trabajo, más allá de lo que regularmente hacemos, ¿no? Más allá. Entonces eso obviamente nos hace vivir mejor las cosas, disfrutarlas, nos hace mejor como personas también, porque no nos sentimos vacíos, que es otra cosa muy importante, que al llegar a esta edad muchas veces las cosas que llegamos a hacer o que se llegan a hacer es para llenar un vacío, tanto a Sí. veces laboral como emocional. Entonces, como que solamente estamos como entreteniendo. Pero cuando la persona asume su propósito de vida,
con interés, con conciencia, con inteligencia, con conciencia sobre todo, lo disfruta. Claro. Y le da más sí, vida. Sí, claro. Uh-huh. Sí, yo creo que sí es importante siempre el seguirnos fijando metas, ¿no? El que ellos también se sientan útiles. Yo lo veo con mi papá, digo, ay, no, yo a él le pongo algo a hacer para que él se sienta, pues, integrado, ¿no? Porque aparte, pues, por su edad tiene una discapacidad auditiva y, pues, le impide muchísimo el poder socializar de una manera adecuada con toda la gente que le rodea. Incluso se aísla, ¿no? Él está en casa y está aislado cuando hay mucha gente porque él se abruma con tanto ruido por el aparato, ¿no? Por los aparatos que usa. Entonces digo, híjole, sí le cambia, yo trato de integrarlo, ¿no? Me lo llevo al casino, me lo llevo a pasear o hacemos cosas ahí y trato de que él se sienta estimulado a seguir teniendo pues un objetivo en la vida, ¿no? O yo le digo, papi, no te puedes ir porque todavía te necesito, ¿no? A pesar de que ya soy grande, ¿no? Digo, nunca terminamos de necesitar ese apoyo que siempre tenemos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hay gente que los deja y que no les presta atención y son un tesoro? La verdad es que tienes tanta sabiduría y tanto conocimiento en estas personas que lo desperdiciamos, ¿no? Lo mismo considero. ¿Verdad? Son un tesoro. De hecho, toda mi vida, antes de ser lo que soy, me ha gustado platicar con las personas adultas mayores, escucharlos hablar, escucharlos contar más de una vez, porque ellos tienden precisamente a contar más de una vez una historia y uno tiene que escucharlos con interés, con emoción, como persona que es, con emociones, con sentimientos, y que ellos se sienten muy bien al ser escuchados. No importa que me lo haya dicho ya varias veces, pero hay que escucharlos. Sí, eso es muy importante que lo digamos, Gregorio. La verdad es que, gente, por favor, tengan mucha tolerancia con las personas adultas mayores. De verdad es que ellas nos necesitan. Aunque nosotros sí sepamos que nos están repitiendo las cosas, no importa, escuchémosla, ¿no? Porque me ha tocado ver, ya, eso ya me lo dijiste. Ya no estés diciendo eso. Y digo, ¿por qué? No importa que lo diga. A fin de cuentas, creo que por la edad se les va olvidando eso. Digo, yo a mi edad me olvido de las cosas y luego las repito, pues ellos todavía más, ¿no? O sea, el desgaste normal de la vida, de los órganos vitales, pues nos hace el tener algunas secuelas, ¿no? Cuando estamos ya adultos. Así es, fíjate que cuando uno tiene conciencia de la etapa en la que ellos están, uno encuentra empatía, ¿sí? Porque, como acabas de mencionar, uno no comprende, no entiende porque no está uno en esa etapa. Y me he encontrado en que los hijos, las hijas, inclusive los nietos u otros familiares más jóvenes les hablan de tal manera que piensan que tienen la misma edad. Sucede algo similar como con los niños, ¿sí? Entonces les hablan como, me va a entender o se va a aguantar o tiene que entenderme, ¿no? Pero no sabemos en la etapa en la que está que las necesidades que tiene no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, claro. que son muchas. Sí. Y aparte yo creo que, bueno, en esa etapa de la vida de estas personas ya tienen muchas bajas de gente que les rodea y lo que les queda, pues ya es lo nuevo y dicen, bueno, pues aunque sea esto, y como ya no tienen un respaldo muchas veces de gente con la que han estado acompañadas a lo largo de su vida, pues todavía les hace más ese huequito, ¿no? Sí, de hecho, pues obviamente vamos pensando, todos pensamos, pero ellos más piensan en que en algún momento pues ya no van a estar aquí presentes. Sí. Y lo piensan obviamente desde su experiencia de vida que han tenido, piensan en que algún día ya no van a estar aquí. Y también eso les causa tristeza, les causa preocupación, cosa que muchas veces los más jóvenes no llegamos a entender o a comprender. Sí, y les hablamos y los tratamos como si tuviéramos la misma edad, ¿no? Ajá. Ay, ojo por ahí, comunidad UPAP que nos está viendo, ojo por ahí, tratemos con mucha dignidad a todas las personas, porque todas las personas somos importantes y somos parte de un rompecabezas. Gregorio, antes de continuar con esta entrevista, quisiera saber si me puedes acompañar a ver una cápsula. Claro que sí. Vamos. Todo cambio tiene un propósito, y el nuestro es crecer contigo. UPAM Medios,
conexión contigo. Ya volvimos aquí a Miradas Diversas y estamos hablando con Gregorio acerca de un tema súper importante y nos estamos fijando más bien en esta parte de la sociedad que ya vivió, que ya tiene mucha experiencia, y estamos hablando de los adultos mayores. Y bueno, Gregorio, ¿qué diferencias observas tú entre hombres y mujeres en la forma de entrar a la vejez? ¿Cómo influyen los roles de género, los mandatos sociales y toda esa trayectoria de vida en este proceso? Fíjate que pues precisamente, como mencionábamos hace un momento, la experiencia de vida, la cultura obviamente condiciona nuestra manera de ser y de ver las cosas. Sí. Y pues en general los varones cuando tenemos un trabajo, un oficio, una actividad, y de repente pues llegamos obviamente a la edad de adulto mayor, en que nos jubilamos o dejamos de trabajar, porque no todos se les llama jubilación, ¿verdad? Sí, porque algunos dejan de trabajar. Y en el caso del varón, un buen porcentaje, yo no digo que todos, llegan a pensar en que pues que va a estar en su casa como de vacaciones, ¿no? Es decir, sentado, viendo la tele, sin ninguna actividad, con algún hobby. Eso es en el caso del varón. Y en el caso de la mujer, pues ella no va a parar, porque ella se va a seguir en el rol, en el tren de la actividad de la casa, ¿no? Como sería el quehacer de la casa, toda la actividad de la comida, y incluso a veces hasta de los hijos, que aunque ya sean adultos, muchas veces se piensa en ello. Entonces la mujer siempre va a estar activa, más activa que el varón en esta etapa. Estamos hablando dentro de casa, ¿no? Porque bueno, están en casa ambos. Y entonces el varón, ahí es la diferencia que hay ahí en cuanto al género, ¿no? Que él se queda más tiempo sin hacer mucho. ¿Por qué? Porque así entendió que yo no, en casa yo no hago nada, ¿no? Y solamente salgo a trabajar, soy proveedor y regreso y descanso. Y la mujer sigue haciendo trabajo en casa. Sí, fíjate, Gregorio, esto que comentas, híjole, son los roles de género que tenemos a lo largo de toda nuestra vida y lo que nos van inculcando, porque yo digo, ahorita que me voy a poner a educar a una persona que toda su vida ha vivido y pensado así, ¿no? Sí. Es más fácil que no entremos en conflicto y que lo sobrellevemos, porque a fin de cuentas, si no está violentando a su familia directamente este adulto mayor, porque también los hay, pues integrarlo, ¿no? A fin de cuentas el aceptarlo de cierta manera, o el ir poco a poco diciéndole, bueno, ¿qué te parece si las cosas son así en vez de que sean así? O ayúdame de esta manera, o no sé, yo creo que buscar las palabras precisas, ¿no? Porque realmente el hecho de que sean mayores no quiere decir que les puedas hablar golpeado o sin educación, ¿no? Al contrario, yo creo que bastante relajados para que ellos también se sientan pues tranquilos, ¿no? No hay necesidad como de esta violencia. Claro. Fíjate que hace rato en lo que mencionaba, estamos hablando de la pareja, ¿no? Que son pocas las parejas que llegan juntas a la edad madura, a la edad de adulto mayor y más allá, ¿no? Aunque también obviamente llega uno de los dos, o en ese espacio de tiempo uno de los dos pues baja a descansar y se queda solo, ¿no? Entonces, si es hombre, pues obviamente se queda con la misma idea, y como lo mencionabas, ¿no? Pues hay que entender y comprender que toda la vida estuvo viviendo así y ya se quedó en ese tren, ¿no? Y ahí se sigue. Y si es mujer, igualmente se queda en esa afán de actividad, ¿sí? Pero sí, no siempre se llegan juntos a la vejez, no siempre se llegan juntos a una edad avanzada, no siempre. Claro. Sí. A mí me da mucha ternurita todo este tema porque, pues bueno, por lo que te comento, ¿no? De que yo vivo con mi papá y
y pues bueno, de cierta manera me ha ayudado muchísimo a entender a esta población, más que recordar a mis abuelitas, a mis abuelitos, ¿no? Porque también viví y tuve la dicha de conocerlos y convivir bastante con ellos y pues sí, era muy padre, ¿no? O sea, cuando eran fuertes y que tenían la vitalidad, era padrísimo, ¿no? Y cuando a través del tiempo que los he visto envejecer y tener menos fuerza y ser más dependientes y tener toda esta experiencia que es súper bonita también el conocerla, ay no, me apachurra mi corazoncito porque ya sé que tenemos que darle otro tipo de atención a lo mejor, pero por amor, ¿no? No es porque realmente sea una obligación o porque tengamos que tratarlos con pincitas por la edad o algo así, que sí, yo soy de la idea que hay que darles un respeto bastante, ¿no? A toda la población en general, pero a los adultos mayores el apoyarles, ¿no? Porque ellos nos vieron crecer. Así es. ¿No? En el caso de la descendencia. Sí, fíjate que pues nos encontramos dos que, por decirlo así, pues tenemos afecto y cariño hacia un adulto mayor, quien sea, ¿no? Quien sea. Solo que lamentablemente a veces culturalmente, y como lo mencionaba al principio, muchas veces una de las cosas que se enfrenta, no sé si yo creo que es mundial, la cuestión de la discriminación. Sí. A lo mejor no tanto por el género, sino por la edad. Por el ser ya avanzado en edad, la visión que se tiene es de que ya no funciona, que ya está ahí pareciera como si fuera un mueble más de la casa, ¿no? Y esa discriminación tanto en la calle como en el hogar, muchas veces pues ya no somos indiferentes a ellos. Sí. Creo que es una de las cosas más fuertes que ellos enfrentan. La indiferencia, el rechazo, el abandono, que pues los más jóvenes pensamos que no vamos a llegar ahí, pero vamos a llegar ahí, y algunas veces algunos adultos mayores, algunos abuelitos llegan a decirle a los jóvenes, ¿no? O sea, tú también vas a llegar a estar como yo. Sí. Si Dios lo permite, ¿verdad? Ay, yo me acuerdo que mi mamá tenía mucho esa frase que decía, como te veo, me vi. Y como me ves, te verás. Y tiene toda la razón, sí. ¿No? Yo decía, ay, ya mi mamá, ya está grande, ¿no? O algo así cuando me regañaba o cosas así, que yo era adolescente, ¿no? Pero ahora que yo ya soy adulta y que tengo otra visión de mi realidad y del mundo que me rodea, que digo, ay, ¿cómo desaproveché tanto, no? O pude haber exprimido más de ese amor, ¿no? De ellos, ¿no? Porque muchas veces no los escuchamos, ¿no? Nos da flojera estarlos oyendo y ay, es que sus historias ya son del año de la cacala y no tienen nada que aportar y yo estoy ocupada y en el teléfono y jugando y en la vida y en la tecnología que se me va y ellos se quedan ahí porque a fin de cuentas ellos todavía no son parte de la tecnología, ¿no? Son personas que están en ese cambio y que ya no les llegó la tecnología de lleno y pues son ajenos completamente, ¿no? Todavía están con la tele y ya, ¿no? Y ya no agarran tanto el celular o no se expresan de esa manera porque pues nunca fue su medio, ¿no? Y ese hecho de que no estén integrados también a la tecnología, pues también demerita muchísima paciencia porque hay personas que, oye, es que cómo se le manda este mensaje, es que no sé usarlo y me ha tocado ver que no les dan el apoyo, ¿no? Que les dicen, ay, a ver, dámelo, y ya, se lo hacen, y pues hay que tenerle un poquito de paciencia. Yo digo, yo lo vivo con mi papá y digo, ay, es que es mi niño viejito, ¿no? Porque se le va el avión y me dice las cosas 1000 veces, o se le olvida lo que le acabo de enseñar acerca de copiar y pegar dentro del celular, o cómo buscar incluso una canción, una referencia, lo que sea, ¿no? Y digo, ay, qué bonito que yo pues tenga esta oportunidad de estarlo viviendo, y qué lástima que no toda la gente lo aproveche y que no se dé el tiempo y el amor de lo que ellos nos dieron. Sí, y lamentablemente ya lo vienen a pensar cuando ya no están, ¿verdad? Cuando ya la persona ya no está presente. Entonces cuando se empieza a recordar en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos muchas veces, ¿no? Pues lo ven como hasta un alivio, lamentablemente, porque de eso en la sociedad de todo hay. Muchas veces se va quedando precisamente como lo que mencionaba, como algo que, como si estorbara, ¿no? Como si la persona estorbara y ya no hayamos dónde dejarlo, cómo hacerle, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de comprensión,
por la falta de conciencia en cuanto a esta etapa tan importante en la vida, tan plena como todas las demás. Claro. Tan plena como todas las demás. Sí. Son otras vivencias, son otras experiencias, otra manera de ver el mundo. Y yo creo que uno de los trabajos más importantes que un adulto mayor tiene que hacer es la reconciliación del pasado con el presente y el futuro. Porque de esa manera se atenúa su dolor, su sentimiento, sus emociones negativas, y saber que pues ya dio mucho de lo que tenía que dar y que ahora está en una etapa que yo siempre he mencionado, fíjate que es una de mis frases favoritas: tienen que disfrutar. Disfrutar en el buen sentido de la expresión, ¿verdad? Ya no hay obligaciones como los hijos, como atender a los hijos, como ir a trabajar. O sea, ese tipo de responsabilidades de peso que causaban presión ya no existen. Aunque muchas veces se desaparece el trabajo, desaparece la actividad, pero se queda la preocupación, se queda la presión, porque como decías, 30 años, 35, 40 años trabajando, como que el cuerpo, la mente se queda encarrerado, voy a decirlo así. Sí. Se queda con la actividad, entonces de repente deja de hacerlo, llega a casa y se siente como que algo tiene que hacer, ¿no? Sí. Y eso le llega a generar ansiedad, estrés, claro. Y si ya tenía de por sí un padecimiento en cuanto a este tipo de alteración, pues ahí se va a aumentar. Por eso, o sea, la sugerencia es que aunque no los veamos enfermos, aunque no los veamos mal, ni siquiera con una enfermedad crónica degenerativa, aunque no los veamos así, yo creo que sería bueno ir y pedir asesoría de cómo tratar a una persona adulta mayor. Yo creo que es súper necesario, ¿no? Súper. Y más para las generaciones que están muy jóvenes y que no, a lo mejor que no han tenido en su entorno gente adulta mayor que les enseñe, ¿no? O sea, que tenga esta experiencia de socializar con ellos, ¿no? A fin de cuentas tienen muchísimo que aportar y creo que es bastante importante que se les tenga pues mucha tolerancia, empatía y respeto sobre todo, ¿no? Bueno, sobre todo amor. Sí, es bien interesante e importante eso. Fíjate que en las generaciones actuales, bueno, yo creo que en todas las generaciones, pero más las actuales tienen esa idea, o se está generando esa idea de que yo no quiero vivir más, o sea, yo no quiero llegar a ser adulto mayor, abuelito, porque se ve la forma en que sufren ellos, lo que he estado mencionando, ¿no? Entonces no quiero llegar, yo solo quiero vivir hasta tal edad y ya de ahí ya. No quieren llegar, no quiero que estén lidiando conmigo, porque ven la experiencia y la forma. Bueno, pero todo esto es generado por lo que ya hemos estado mencionando, por la desatención, por la falta de tal vez de programas que tengan que ver con la asistencia al adulto mayor. Hablando de todo esto, Gregorio, quiero preguntarte qué diferencias existen en el acceso al apoyo psicológico en redes sociales o servicios de salud mental entre hombres y mujeres mayores. Fíjate que el acceso, yo no lo veo que haya una discriminación o separación. Más bien es autoexclusión, porque regularmente la mujer es la que va a ir más a las instituciones. De hecho, es la que va más. Y si me preguntas por estadísticas o por frecuencias en cuanto a la atención, el grueso de la población es mujeres. Es mujer. Son mujeres. Entonces el varón no, pero no porque alguien se lo impida, ¿no? Sino porque se lo autoimpide. No van porque dicen, no, yo no, ves tú. Y entonces, bueno, pues ahí hay una diferencia, pero es por iniciativa propia, por voy a decir autoexclusión, no quiero ir. Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura y con, ya aquí nos meteríamos en este asunto de que muchas veces vemos raro ir al psicólogo o ir a un terapeuta para que nos ayude, lo vemos raro, ¿no? Entonces como es generalizado, obviamente ellos no son la excepción,
entonces se autoexcluyen. Va la mujer, pero él no. Ujú. Entonces ahí sería la diferencia. Pero yo creo que conforme vamos avanzando en tiempo, hace rato hablabas de las cuestiones tecnológicas y de las cuestiones digitales, pues estamos avanzando y sí he visto a muchos adultos mayores, pues mi trabajo, una de las habilidades para mi trabajo es la observación, y sí he visto a muchos adultos usando el celular, usando señores usando el celular en la calle, en las instituciones, en el lugar donde en los centros comerciales, usando el celular. Cada vez son más. Yo creo que esto es gradual conforme va avanzando el tiempo, y obviamente si se abren espacios para la enseñanza de esto, que de hecho aquí en la Quinta de las Rosas hay un espacio donde se les enseña al uso del celular y al uso de la computadora. Súper. Ujú. Wow. Ok, no, pues está genial esto, Gregorio, pues hemos llegado al final de esta entrevista, lamentablemente, porque hay mucho que aportar acerca de esto. Antes de que nos vayamos, quisiera preguntarte cuáles son las acciones que tú consideras necesarias para que se logre el bienestar integral con perspectiva de género para la vejez. Mira, yo creo que lo más importante algunas de las acciones importantes es que haya más espacios, ya lo acababa de mencionar, ¿verdad? Que haya más espacios, porque no existen espacios donde sea la atención exclusiva al adulto mayor. Uh-huh. Es algo muy semejante en cuanto a lo del niño, pero fíjate que se ha avanzado, bueno, en cuanto a las cuestiones de los niños y adolescentes se ha avanzado, porque hay espacios, se están creando espacios, hasta una ley hay. Sí. Igualmente para el adulto mayor también hay una ley, pero espacios donde ellos puedan recibir atención inclusive gratuita, casi no los hay. Exclusivos, o sea, que sean para ellos nada más, no los hay. Entonces yo creo que sí se deberían crear más espacios ahora en cuestiones de salud mental, obviamente también, en donde ellos puedan recibir toda esta actividad que va a beneficiarlos en cuanto a la salud mental, la atención psicológica o psicoterapéutica, o inclusive en cuanto a ocupaciones o aprendizajes de esto, capacitación para la familia, para los cuidadores, para los quienes conviven con ellos en cuanto a la comprensión de ellos mismos, ¿no? Entonces, entre más espacios haya, donde el foco de la atención también de los programas se centra en ellos. Sí, sí se ha hecho, bueno, actualmente, ¿verdad? Porque hay apoyo económico para ellos, pero también en otras necesidades que no tienen que ver con lo económico, sino en lo emocional, en lo familiar, en lo comportamental. Creo que sí es muy importante que se les abran más espacios. Y algo bien importante, de acuerdo a organismos internacionales, para el año 2030 tendremos muchos adultos mayores. De hecho, ya muchos vamos a estar por ahí, sí, ya siendo adultos mayores. Va a haber mucho adulto mayor. Sí. Y yo creo que si se han fijado en la calle, aquí en la ciudad de Jalapa, en centros comerciales, yo veo circulando a mucho adulto mayor, más que antes. Y como decía, de acuerdo a organismos internacionales, a los estudios que se han hecho de manera prospectiva, que va a haber más adultos mayores en años futuros. Wow. Y por eso yo creo que es importante la creación de espacios y de programas de atención para ellos. Wow, pues muchísimas gracias, Gregorio, por esta entrevista. Creo que nos faltó tiempo para poder seguir ahondeando en estas cosas, pero bueno, lo básico ahí está y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir tu conocimiento y todo esto, que yo sé que es una experiencia muy bonita la que tú vives ahí en tu trabajo, y qué bueno que lo estás haciendo, que lo sigas replicando y que puedas seguir ayudando a toda esta población que claro que también necesita sentirse apapachada. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Gregorio. Gracias, y gracias a todas y todos ustedes. Todo lo que decimos en este programa el día de hoy pues es bastante emotivo, porque son personas que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, que ya vivieron y que ya experimentaron y que ya conocieron y saben, ¿no? Tienen mucho que aportar en nuestras vidas. Escuchémosles, démosle nuestro amor, nuestro respeto, nuestra empatía y apoyémosle, porque es una población vulnerable por la edad y por todo lo que están viviendo. Entonces, démosle un apapacho. Está muy bien. Así es, sí, muy bien. Sí, yo creo que si tienes un adulto mayor ahí en casa, ve y dale un abrazo. Sí, quiéranlos muchos y escúchenlos, porque tienen mucho que aportar.
Bueno, pues me despido de todos y todos ustedes. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos el siguiente martes aquí. Recuerden que esto es Miradas Diversas y que estamos en UPAV. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.